Don Jorge, ¿cómo ve la situación política a pocas horas del 28 de julio y de que se cumpla un año de gestión de Pedro Castillo? Y le pido el análisis y su opinión del tema en Palacio y en los dos palacios, ¿no? El Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo, con lo que vamos a ver en las próximas horas también del Congreso de la República. Muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias, Fernando, por la llamada. Un gusto estar nuevamente conversando con usted. He estado un par de semanas de para por razones de salud, pero ya estamos en circulación. Primero quisiera señalar algo. He escuchado con atención el discurso de la fiscal de la Nación y me ha gustado el estilo retórico de la fiscal. Veo por primera vez en mucho tiempo un discurso que trata de beber de las tradiciones mejores de la política nacional. Se ha referido con toda claridad a nuestra independencia, ha dicho que va a tener el esfuerzo por emular la acción, la entereza de quienes nos dieron la independencia nacional, ha citado a Jorge Basadre, la promesa de la vida peruana. Eso no es casualidad. Yo he estado en estos días tratando también de entender el rumbo y la ruta, y una de las fuentes a las que he ido es a leer La multitud, la ciudad y el campo, esa vieja obra, ese viejo discurso en San Marcos de un joven profesor universitario, el más joven de la universidad. Sin embargo, en su intervención nos da una mirada de la historia social del Perú. De modo que me gusta el tono, me gusta la actitud, me gusta esta forma republicana de plantearse las cosas, y creo que ese es un punto a favor que nos debe dar confianza, que nos debe dar una expectativa de su trabajo apegado a derecho y en favor de las causas de la República. Sin duda, una de las razones por las cuales este panorama podría complicarse, yo he dicho siempre que tenemos una suma de debilidades. Están débiles, el gobierno es un gobierno débil, el Congreso es un Congreso aún más débil, son débiles los partidos políticos de todo el espectro, y está débil la sociedad. De modo que en este panorama de debilidades, o había la posibilidad de que esto se prolongue 4 años más, o que se desenlace el día de mañana, porque esa era la situación en la que estábamos. Y para que se desenlace el día de mañana, o pasado, o en estos días, habían dos posibilidades. Una irrupción fuerte de la sociedad, ocupando su lugar, señalando con su protesta política la necesidad de un cambio de la situación, de una salida probablemente de que se vayan todos y que se convoquen a nuevas elecciones con nuevas reglas, eso es muy importante, con nuevas reglas, o que apareciera un testigo, un cómplice de lo que parece ha sido pues una cadena de actos delictivos. Y estamos ante este segundo escenario. El señor Pacheco, ex secretario general, huido durante muchas semanas, finalmente me imagino que apretado por el equipo que lo estaba buscando, ha decidido negociar y entregarse. Y como usted dice bien, si él negocia y se entrega, pues yo me imagino que la información que va a dar, que ha dado ya, porque ha estado declarando todo el fin de semana, va a ser sustanciosa y va a cambiar la situación del presidente de la República. En ese panorama, a mí me hubiera gustado ver un Congreso mucho más responsable del que hemos visto. Tenemos una elección, pues voy a decirlo con un poco de crudeza, pero es que es así, una elección entre tránsfugas. Todos los que participan no están participando por los partidos que los llevaron al Congreso. Ya eso nos dice algo. Pero además tenemos una elección con 4 listas, es decir, la fragmentación política de la cual es resultado este Congreso y de la cual es resultado el señor Castillo y su oponente. La fragmentación política ha continuado en el Congreso, no hemos logrado detener, no se ha logrado revertir ese fenómeno, y entonces hoy día estamos ante 4 listas, ninguna de las cuales, por una razón o por otra, nos da garantías de que estén mirando la situación política en toda su magnitud. Porque, ¿qué necesitábamos del Congreso en este proceso de elección de su mesa directiva? Necesitábamos un Congreso que le dijera al país, aquí estamos,
Estamos responsablemente construyendo consensos sólidos y estamos plantados frente a una situación que eventualmente puede hacer recaer la responsabilidad de la conducción de un proceso de transición y de elecciones en el próximo presidente o presidenta del Congreso. Y que nos mostraran esa responsabilidad, esa madurez, esa visión política. Pero lo que vemos es un negocio digno de una refriega mercantil. No aparece ni el Perú, ni la República, ni los intereses de todos por ningún lado. Están viendo de qué manera se hacen de una mesa directiva, no por el país, por la mesa directiva, por las joyerías que da, por las capacidades de intervenir en el proceso político, de colocar en agenda o no colocar en agenda tal o cual tema. De modo que si el Ejecutivo está en este momento, yo creo, en su hora más negra, ya me imagino cómo debe estar el señor Castillo pensando en las cosas que ha declarado su secretario general, por el cual además él pidió que se cambiara los requisitos en el Ejecutivo para que pudiera ser secretario general, y al mismo tiempo un Congreso que está enfrentado a sus mismas mañas, a sus mismas pequeñeces, a esa falta absoluta de horizontes y de responsabilidad con el país. Es como veo, y sin embargo, pues la captura del señor Pacheco, el discurso de la fiscal, quiero remarcar el discurso de la fiscal, sus referencias históricas, el tono con el cual se compromete con la misión que le ha encargado el país, dan esperanzas. Como de esperanzas, nuestra caminante que ha ganado 2 medallas de oro para el Perú, y como da esperanzas el hecho de que todas las mañanas miles, cientos de miles, millones de peruanos se levanten a ponerle cara a la vida y a sacarla adelante pese a todas las adversidades. Don Jorge, ahí yo ya lo he comentado acá en la radio, es el segundo discurso que da la fiscal de la Nación, y en los dos ha hecho injerencia, incluso antes de irme a la pausa aquí, que le escuchamos a la fiscal de la Nación, les hice hincapié a nuestros oyentes y televidentes en el tema referido a que pongan mucha atención al discurso, a la redacción y al mensaje de la fiscal de la Nación, porque es muy interesante el nivel. Pero también les ponía mucho hincapié a que este discurso no debe quedar solo en discurso, que ahora se ve reforzado por la captura o por la entrega de Pacheco, la negociación de Pacheco, sino que hay otros actos que la fiscal dijo en su primer discurso, que eran de que los fiscales deben dar cara y dar la información a los medios o a la población a través de los medios de sus casos, que a veces son muy controversiales, pero ha tomado algunas decisiones que tampoco son muy oportunas, por lo menos no aclaradas, ¿no? Ha cambiado a los fiscales que ven el caso de Cuellos Blancos y ha cambiado a la fiscal que ve el caso de su hermana investigada como juez por haber liberado narcotraficantes, y que deberían ser aclarados en aras de la transparencia también de la propia fiscal de la Nación. El discurso es bueno, pero tiene que ser coherente también. Tiene usted razón, Fernando. Tiene usted razón. Efectivamente han habido decisiones, no solamente las dos que usted menciona, en algunos casos, como el de los Sánchez Paredes, un caso voluminoso de muchos expedientes, se ha cambiado también al fiscal que ha solicitado el día de ayer su reposición junto con la otra fiscal. De modo que tiene usted razón, pero yo quiero tener la expectativa de que estemos ante una pieza, ante un ser humano, ante una fiscal enteriza, y no ante un fiscal con pies de barro. Claro, además que recupere la institucionalidad del Ministerio Público, ¿no? Que es lo que deberíamos también pedirle al Poder Judicial, ¿no? Y que está muy difícil de que logremos eso en el Congreso y en el Ejecutivo con la fotografía que tenemos. Sí, eso requiere un esfuerzo mayor, ¿no? Necesitamos que se cambien las reglas políticas, que las reglas políticas dejen de ser, siguen siendo, Fernando, el espacio en el cual las candidaturas se compran y se venden. Y por tanto llegan en primeros lugares al Congreso gente que pagó por sus candidaturas, porque así funcionan las cosas. ¿Y el resultado cuál es? Es que nadie le tiene lealtad al partido que lo llevó. Mire usted los candidatos al Congreso. Se han ido de sus partidos porque no lo lanzaban de candidatos. Y otros han hecho exactamente lo mismo. Han sido candidatos por un partido distinto del que llegaron al Congreso.
Y hemos visto unas alianzas pues muy delatoras, ¿no? Todo el tema de cómo se plantean las cosas, las visiones que hay del país, los principios que se dicen, se enarbolan, quedan absolutamente destruidos, hechos añicos ante el mercadeo, el toma y daca y el arreglo bajo la mesa. No son santos de mi devoción, pero ¿no cree que el que está jugando una partida interesante es el fujimorismo al aglutinar sus votos, respetar un acuerdo con Alianza para el Progreso, ponerse detrás de Ley de Camones, agarrar vicepresidencia y no meter más aspavientos? Si cae Castillo, Camones sube de presidente de la República interina y ellos se quedan con el Congreso, calladitos, sin hablar, sin decir nada, sin intervenir en el debate, ni estar en las peleas de Renovación, Avanza País, otros sectores de derecha, ni en los empeñones con Perú Libre y otras fuerzas de izquierda. ¿Cómo los ven? Pero le falta un dato, Fernando. La señora Camones fue fujimorista, claro, en la elección anterior, de modo que no solo están tomando en la elección de para gobernadora regional, creo que postuló, ¿no? Así es, no solamente están tomando la tercera vicepresidencia, yo creo que están tomando la presidencia del Congreso, porque no veo mucha lealtad, es lo que le estoy diciendo. Nadie tiene lealtad a un conjunto de principios por los cuales han llegado, se supone, al Congreso. Entonces se están comportando de acuerdo a sus propias estrategias individuales. Y sin duda hay partidos que entienden mejor la dinámica o la mecánica parlamentaria y están situándose mejor en esa situación y logrando más objetivos políticos para su propia agrupación. Pero mi pregunta, Fernando, es ¿y qué significa eso para el Perú? ¿Ganamos algo? ¿Va a ganar en transparencia el comportamiento del Congreso, la acción del Congreso? ¿Vamos a tener una mesa directiva más responsable frente al momento de crisis que vive el país? ¿Se van a colocar en agenda una agenda legislativa? Acaba de fenecer la mesa directiva, está por fenecer la mesa directiva anterior. Yo desde el primer día reclamé una agenda legislativa. ¿Cuál ha sido la agenda legislativa que se ha ejecutado durante esta primera gestión? Han habido algunas decisiones que se han logrado con mucha composición de voluntades, como por ejemplo la elección del Tribunal Constitucional. Yo puedo estar en desacuerdo particularmente con un caso, que me parece que no merece estar allí, pero finalmente han construido una salida en un Congreso en el cual eso es difícil. Pero desde el punto de vista del destino del país, de las leyes que se necesitan, de los cambios que se requieren en materia de salud, de educación, lo que hemos visto es retroceso. Retroceso. Sistemáticamente retroceso en reforma del transporte, frente a la SUNEDU, en materia de fiscalización y de anticorrupción, se han perdonado, evitado que se vayan a juicio personajes que deben pasar por el juicio y quizás ahí salir bien librados si es que no hay razones para que sean declarados culpables, como pienso yo que son muchos. Pero el Congreso ha avalado eso, nuevamente han blindado, como se dice en lenguaje coloquial, a muchos personajes francamente denostados. Y la presidencia del Congreso, la presidenta del Congreso ha dicho que Acción Popular es la reserva moral de la política en el país. Bueno, yo escucho hablar a la señora Alba, pronto expresidenta del Congreso, y la verdad es que lo que yo observo es una enorme dificultad para sintonizar con la realidad. Se construyen discursos y relatos, se repiten una y otra vez, pero eso pasa del costado de la realidad. La realidad camina por otro lado y no son conscientes de que tienen un Congreso de menos de 10% de aprobación. Se dice, todos los congresos del mundo tienen desaprobación. No. Momentito. Pocos congresos en el mundo tienen menos de 10% de desaprobación. De cada 10 ciudadanos, 9 lo desaprueban. Eso no es normal. Se miente cuando se dice todos los congresos tienen dificultades. Sí, el tiempo de la democracia es más lento que el tiempo de las decisiones que reclama la sociedad. Sí, pero incluso en el Perú, los congresos no han caído tan bajo. Entonces, esa es una forma cómoda de evadir la responsabilidad. Y cuando se dice somos 130, el otro es 1. Bueno, pero también hay balances del trabajo de la señora y la desaprobación es altísima. Yo veo de verdad una seria dificultad para sintonizar con la realidad
y para salir de discursos construidos que simplemente son cómodos para repetirse y que dan, supongo, cierta estabilidad emocional y quizás cierto sentido político a la propia vida, pero que no tienen nada que ver con lo que está pasando en la realidad y en el país. Si no, el Congreso pues no tendría la altísima ilegitimidad que hoy día tiene. ¿Y cuál es la salida? Yo lo he señalado ya varias veces, la composición de un acuerdo en el cual se procese la salida del señor Castillo, ojalá que renuncie, ojalá que esta presión del señor Pacheco lo haga finalmente repensar las cosas y buscar una salida ordenada y presente su renuncia, y que este 28 de julio llegue al Congreso con una carta de renuncia y con una solicitud de adelanto de elecciones, y un interín muy breve de reformas políticas que nos permitan tener una mejor capacidad de selección a la sociedad peruana para no volver a repetir esto, porque que se vayan todos y que vuelvan los mismos es muy mal negocio. Muy mal negocio. Entonces, para que eso no ocurra, necesitamos nuevas reglas políticas que permitan que actores nuevos participen, ingresen en la política nacional y puedan resolverse las cosas de mejor manera. Ya, pero si cambiamos las normas o mejoramos, o damos una reforma, tendría que ser dada por este Congreso. Pero a veces los congresos pues hacen cosas que no quieren hacer, ¿no? El Congreso del 2001 procesó cosas que no quería procesar, pero tuvieron que procesarlas. ¿Por qué? Porque habían evidencias muy fuertes, había un presidente en fuga y había una sociedad activa y presionando. Aquí el elemento principal es que nuestra sociedad, por alguna razón, quizás tenga que ver con la pandemia, con los hechos concomitantes, el desempleo, la muerte, la enfermedad, está como replegada. Pero vuelvo otra vez a la multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú de Jorge Basadre. Él dice en la primera línea de su discurso, dice que la sociedad peruana se caracteriza por ser una sociedad de grandes silencios que de repente se vuelven grandes y multitudinarias manifestaciones. Eso es verdad, eso se viene dando cíclicamente. Pero se da cíclicamente y además se da de una manera sorprendente y contundente, ¿no? En nuestro país. Pasó con Fujimori y pasó con Merino. Y pasó antes. Ustedes recuerden en el siglo XIX el episodio de los hermanos Gutiérrez. Los terminaron colgados en Palacio, en la catedral. En la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, si uno mira la historia social del Perú, eso es lo que estamos tratando de hacer en estos días de repliegue, mirar la larga historia social del Perú. Uno ve pues que hay momentos de calma que luego se expresan en manifestaciones, algunas brutales, ¿no? Y también ocurre que tenemos una historia muy lastrada por la violencia. Nos hemos dado una imagen ficticia de lo que es el país. El siglo XIX es el territorio nacional atravesado por ejércitos. La larga lucha de los caudillos militares, a la cual la señora McKeown le ha dado una nueva visión porque le ha puesto un poco el contenido con el cual algunos de ellos luchaban, pues atraviesa toda la República. Van y vienen soldados y bayonetas con caudillos militares por todo el Perú. Y terminamos el siglo XIX con la guerra con Chile y el desastre que significa para el país la destrucción de buena parte de nuestro aparato productivo. Y el siglo XX, buena parte del siglo XX, no solamente son las manifestaciones de las primeras 2 décadas, sino que es la larga persecución del APRA. Un actor político consolidado en el país, un partido de masas, probablemente el único partido de multitudes que hemos tenido en la historia social del Perú, y que sin embargo, hasta bien entrado el siglo, casi 1960, ha tenido una larga persecución, deportaciones, prisiones, muertes. Y el final del siglo XX es el drama del terror. 70.000 muertos, dice la Comisión de la Verdad. Y ahí nos ha ido 2 siglos en los cuales la violencia ha estado más presente en la política de lo que nos gustaría. Y esa es la maldición de la cual tenemos que salir. Mi antepasado, el mariscal Nieto, decía la guerra maldita. Se refería a esta dificultad que había para poder ordenar y organizar un Estado nacional en un contexto en el cual se producían batallas permanentemente entre peruanos. Yo creo que ahora esa guerra maldita, que ahora es política, hay que dejarla. Esa es nuestra gran tarea. Dejar atrás un momento de destrucción y de decadencia y pasar a ser una fase constructiva en la historia política. ¿Y por qué no? Pero con estos actores, o sea, porque no hemos podido superar todos estos temas
con mejores actores políticos en el pasado y hemos llegado a las circunstancias que hoy tenemos. Usted hace referencia a Carmen McEvoy, tiene un muy buen libro, La República Agrietada, y hay varios análisis que han surgido ahora justamente en el tema del Bicentenario, muy buenos libros hablando de toda la historia republicana de nuestro país, pero son caídas tras caídas tras caídas y no aprendemos, ¿no? Pasando por el fujimorismo y llegando a este tema actual, donde hoy la fractura social y política parecen estar cada vez más distanciadas. No Claro, aprendemos del pero pasado. no aprende la élite política. Ya. Porque al mismo tiempo que hay eso que usted menciona, ¿qué cosa tenemos? En los últimos 40 años hemos rehecho el panorama de las ciudades en el país. Hoy día Lima no es ni de lejos, ni de cerca, ni de lejos lo que era en 1950. Hoy es una ciudad totalmente reconstruida por la migración. Y hemos construido en el Arenal, como aquí cerca en Villa El Salvador, pero no solamente en Villa El Salvador, hemos construido ciudades enteras, jardines, emporios industriales, fábricas, sitios de empleo, de trabajo, escuelas, postas médicas. Es decir, hay un esfuerzo enorme que se ha hecho para reconstruir el panorama social del Perú. En segundo lugar, tenemos hoy día un mucho mayor respeto por la diversidad étnica del país. ¿Quién cholea ahora con convicción? ¿Quién? Lo hacen en privado, lo hacen en silencio, en voz bajita, pero en voz pública es una vergüenza, y está muy bien que sea una vergüenza. Y al mismo tiempo venimos pues de vencer al terror. En gran parte obra de la población, en las rondas y en los comités de autodefensa que colaboraron claramente con nuestras Fuerzas Armadas, pese a las dificultades de derechos humanos que han habido y que tienen que ser sancionadas. Cuando hay delito, hay delito. Cuando hay hechos de guerra producidos por el combate, pues son hechos de guerra producidos por el combate. Pero hemos logrado también vencer eso y mantenemos, pese a todo, Fernando, mire el milagro que estamos logrando. Pese a todo, mantenemos la democracia como sistema político funcional. Usted imagínese esta situación hace 60 años. Ya habría sido resuelto. Sí, pero ahí hay dos cositas. Una, que Lima sigue creyendo que Lima es el Perú y no tiene una visión total del Perú, de su diversidad total que es el Perú. Incluso entre ellos se diferencian entre los que viven en un sector de Lima con otros sectores de Lima, cuando en realidad hay que tener una visión donde está el centralismo de todo el Perú, y eso lamentablemente no se da y que genera esas fracturas porque, por ejemplo, en el sur se vota por un Castillo en búsqueda de un cambio, no de un cambio para que destruya Lima ni destruya élites, para que redistribuya riqueza, para que llegue el Estado que no está presente, para que ejecute los caminos, las obras, para poder tener calidad de vida, y no llega. Y lo vemos en estas situaciones de los Pacheco, de los Sobrinos, de las Carelín, de los Amir. Y elegimos parlamentarios en la búsqueda, ¿no?, de cambios, quizás pensando desde el sur en una nueva constitución, quizás en modificaciones constitucionales que ayuden a mejorar la atención de las regiones, y no se da, y las regiones están muy insatisfechas por eso también en el país, y no hay una visión total con tantos años que pasan, 200 años de independencia, y no logramos eso todavía. Porque tenemos una élite egoísta, pero esto no es nuevo, Fernando. Esto claro, no es nuevo. Desde los 200 años, ¿no? Y yo creo que el problema justamente es que tenemos que hacer el esfuerzo por entroncar una visión no solamente del Perú, sino del mundo. Yo estoy convencido de algo, lo hemos conversado antes, Fernando. Tenemos elementos, tanto en nuestra geografía, como en nuestro capital humano, como en nuestra ubicación geopolítica, geoestratégica, que nos permitiría ser un país desarrollado en los próximos 20 años. No un país en desarrollo, Fernando, un país desarrollado. Pero eso supone tener esa visión, saber cuál es el lugar del Perú en el mundo, una potencia media respetada. Eso es lo que debemos ser, una potencia media respetada, que tenga capacidad de desplegar las enormes posibilidades que tiene. Piense usted solo en la Amazonía. En la Amazonía hay tres industrias encerradas: la cosmética, la salud y la defensa. Pero eso supone verlas con ojos del siglo XXI, que son los de la ciencia. Y no solamente lo vemos con ojos extractivos, que son los ojos del siglo XIX. Estamos en la época del caucho, en nuestra mirada de la Amazonía, de nuestra Amazonía. Estados Unidos, por ejemplo, mira el litio de Latinoamérica.
Y nosotros somos... Y la reacción tradicional de Perú sería salir a decir, ya, que venga tu empresa y que se lleve todo y nos deje nuestra renta. ¿What? ¿Ahora vamos a pensar así? Justamente eso es esa es la mirada que tenemos que cambiar. Ajá. Todos los elementos que tenemos en la mano tienen que ser puestos al servicio del desarrollo nacional. Si uno mira así las cosas, si la tarea es hacer del Perú un país desarrollado en 20 años, entonces incluso las diferencias políticas se ven distintas, porque necesitamos unir todas las capacidades que tenemos en el Perú para lograr esa tarea, para darle horizonte y futuro a millones de jóvenes, hombres y mujeres, que están en este momento desorientados y sin curso, y para atender a lo que será en breve una niñez cada vez más despierta y más desplegada. Para eso necesitamos formarlos, darle educación de calidad, y en ese contexto, nuestro Congreso, ¿qué hace? Se tira abajo lo poco que hemos avanzado en ese terreno que es el trabajo que hizo la SUNEDU. Se dice, bueno, pero ¿qué ha hecho la SUNEDU? Cuando uno mira las cifras de 2014 para acá, cuántos doctores, cuántos maestros, cuántas investigaciones, cuántos licenciados, cuántos titulados, cuántos locales de laboratorios se han abierto desde entonces para acá, uno mira un trabajo enorme. Y sin embargo, Fernando, estamos hablando de una institución que es creada por una ley de mínimos, porque la ley que crea la SUNEDU es una ley que dice cómo no vamos a permitir que ciertos empresarios de la educación estafen a las familias. No dice cómo vamos a lograr que una universidad peruana sea una de las mejores 100 en el mundo. Eso no dice. Ese es el objetivo que todavía está pendiente y que tenemos que plantearnos, porque si somos una potencia cultural en el mundo, ¿por qué no podemos ser una potencia educativa? Tenemos todas las capacidades para hacerlo, pero eso supone una élite que se trace esos objetivos y que los lleve adelante con tesón y convocando, uniendo. Yo siempre digo que así como en Argentina Sarmiento dijo, gobernar es poblar, en el Perú gobernar es unir. Hemos tenido 2 siglos de confrontaciones, incluso armadas, y necesitamos darle paso a una etapa en la cual el consenso, la construcción política nos permite unir todas las fuerzas posibles de ser unidas para construir un país desarrollado. Y yo creo que eso es factible, Fernando, pero claro, eso pasa por el cambio de esta época. Claro, por eso espero que... La gente se cansa de estos temas, ¿no? La población se cansa, o sea... cuando elegimos a presidente vemos a los ejércitos enfrentarse, ¿no? Y buscan sus diferencias en vez de sus acuerdos mínimos o coincidencias. Y hoy, por ejemplo, en provincias estamos ya no en pelea de ejércitos, las tribus están peleando por las municipalidades y los gobiernos regionales, a ver qué es lo que consiguen de la tajada del Estado. Y volvemos a recibir lo mismo, si bien en Lima básicamente ven el tema de quién es su alcalde, ¿no? Acá en provincia tenemos presidente de la República, tenemos gobernadores que se roban todo y muchos están en la cárcel, ¿no? Y alcaldes que hacen lo mismo y no satisfacen las necesidades de la población y la gente, haciendo obras que le sirven solo a sus allegados. Esos Odebrecht los vemos en pequeñitos, en gobiernos regionales y en municipalidades. Casi que uno podría decir que cada municipalidad o cada gobierno regional tiene su Odebrito, ¿no? Su pequeño escándalo que luego termina con la... Por ahí camina su barata. Así es, así es. Pero bueno, eso se corrige con un gobierno y con un liderazgo con visión. Y con la posibilidad de elegir un nuevo gobierno y un nuevo liderazgo con visión. Desde arriba tiene que producirse un cambio en el país. Como se dice popularmente, el pescado se empieza a pudrir por la cabeza. Y aquí tenemos que cambiar eso y tenemos que darle un nuevo curso al país. Es factible que tengamos un sistema público de salud de calidad. Es factible que tengamos un sistema educativo público de calidad. Es factible que tengamos un sistema de seguridad pública de calidad. Es factible que tengamos un esfuerzo sistemático, consistente, una especie de plan Marshall, un gran esfuerzo de inversión para toda nuestra sierra y para todo nuestro Ande, particularmente el del sur, pero no solamente el del sur. Es factible, tenemos las condiciones para hacerlo. Solo un sistema de lagunas, de cochas, como se dice en quechua, en toda la zona andina duplicaría la productividad del campo y haría un enorme bien a todas las familias campesinas y a las comunidades y a los pequeños agricultores. Eso es perfectamente factible de hacer. Está al alcance de nuestra mano. Todo está en que produzcamos ese cambio y que tengamos una conducción con visión,
que sepa lo que está pasando en el mundo, que sepa que hay 3 deudas que pagar: la deuda ambiental, la deuda ética y la deuda social. Somos un país desigual, somos un país con mucha corrupción y somos un país que está depredando el ambiente y matando la tierra. Tenemos que corregir esas 3 cosas. Si hacemos eso, el Perú será una potencia media y un país reconocido en el mundo y con espacio y con posibilidades para todos sus hijos y para todas sus hijas. ¿Hasta dónde puede llegar, para ir cerrando, el tema de Pacheco? ¿Puede terminar con la salida del presidente? Acaba de revelar El Comercio de que Bruno Pacheco reveló que Beder Camacho coordinó su fuga por orden de Pedro Castillo. Lo confesó ante el equipo especial de fiscales que el presidente realizó coordinaciones para mantenerlo en la clandestinidad. Yo veo difícil, mire, lo que estamos haciendo es contar los días y estamos en cuenta regresiva. Yo veo difícil que el presidente se sostenga, muy difícil. La ilegitimidad es muy alta. Cuando apareció aquel video de la calle Zarratea con el presidente con su gorrita de Pedro Navaja entrando furtivamente a la casa de Zarratea a reunirse con quién sabe quién y a recibir quién sabe qué, yo señalé al día siguiente que si no había una explicación creíble por parte de la Presidencia de la República de esa situación, iba a comenzar a horadarse sistemática y permanentemente la legitimidad del gobierno y del presidente. Y eso es lo que ha pasado. En la medida en que no ha habido ninguna respuesta creíble y más bien una abundancia de dichos contradictorios entre sí y una abundancia de gente que ha ido poco a poco desgajándose del gobierno y entrando al camino de la fuga y de la huida y de la clandestinidad, como el ministro de Transportes tan cercano afectiva y emocionalmente al presidente, como el secretario privado de Palacio de Gobierno tan cercano al presidente, como su sobrino o sus sobrinos, uno de ellos fugado, la familia del presidente. Cuando uno ve eso y cuando uno escucha aquello de la tesis del presidente y de su esposa, me da pena por lo de la esposa. Yo pensaba que ella tenía una actitud distinta que la de su marido, pero participar en una tesis falsa ya es pues una cosa muy fea, ¿no? En ese contexto... El propio Hildebrand le hacía una columna dirigida a ella diciéndole que tome las riendas, que ponga en su lugar a su marido, que era el presidente, ¿no es cierto? A su esposo, que era el presidente, y resulta que era... Todo hace indicar igual la cosa. Hasta la cuñada participando. Por momentos parecía que la esposa tenía esa tesitura moral de la cual aparentemente carece el marido. Pero pues después de lo de la tesis es difícil pensarlo, y después de ver a la sobrina yendo a ofrecer obras, por más que justifique que estaba trabajando para una empresa, pero no habla de una empresa, habla de ir a conseguir los presupuestos en el gobierno. Entonces uno ve eso y dice, bueno, ¿hasta cuándo, no? Yo creo que estamos en cuenta regresiva, Fernando. Y es un tema de días. De días. De días. Y eso tiene un capítulo ahora en el Congreso, ¿no? A ver quién sale. Que parece que es la de Lady Camones, pero hay que esperar lo que puede pasar tras las bambalinas y ver hacia dónde se dirige ese tema, ¿no? Hay más niños de lo que uno piensa, creo. Aparentemente es así, ¿no? Lo cual es terrible también. Pero cuando uno vuelve... Es la realidad. Es la realidad, Fernando, y cuando uno vuelve la mirada sobre la historia y tiene en sus manos un artículo periodístico de Manuel González Prada, escrito en 1914, 15, 16, y uno mira lo que pasa hoy día, el artículo parece escrito el día de hoy, para los problemas de hoy. Tenemos cosas que corregir, tenemos la fuerza en el país para poder hacerlo, tenemos las capacidades para poder hacerlo, tenemos que cambiar de élite y tenemos que mirar lejos. Tú estás hablándome desde Tacna. Tacna sufrió la guerra infausta del siglo XIX, una guerra en la cual, no olvidemos, un presidente se fugó con el dinero que estaba destinado a las armas. Ese es el país que somos, no es el primer presidente fugado el señor Fujimori, ya tuvimos uno antes en plena guerra. De modo que esa élite es la que tiene que ser cambiada. Yo por eso, cuando estoy en el esfuerzo de construir un partido político, tomé prestado el nombre del libro de Guamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Por qué? Porque Guamán Poma hace un diagnóstico de gobernabilidad cuando la palabra ni siquiera existía. Y lo que dice es que tenemos un Estado divorciado de la sociedad y que lo que se necesita es que la sociedad sea expresada en su Estado, que es lo normal, que es lo correcto. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr, que nuestra sociedad, muchas veces complicada, pero también trabajadora, esforzada, que ha construido muchas cosas en los últimos 40, 50 años, se exprese en el Estado
con una visión moderna, contemporánea, que nos permita ocupar nuestro lugar en el mundo. Enfrente de nuestras costas está la China, primera potencia económica en breve. A nuestra espalda amazónica está el Brasil, cuarta o quinta potencia económica en breve. Nosotros tenemos una ubicación geoeconómica privilegiada. Tenemos la posibilidad de aprovechar también esas circunstancias para poder producir un país desarrollado. Todo está en nosotros, Fernando. Todo está en nosotros y en nuestra decisión, y en que tomemos esa decisión escuchando con atención. Escuchando con atención. No el chistorete, la frasecita irónica, la gracia de momento que se olvida inmediatamente. No. Visiones de país. Capacidad de conducción del país. Eso es lo que necesitamos. Y eso está, creo yo, al alcance de todas nuestras manos. Don Jorge, gracias por acompañarnos hoy. Le dejo un abrazo. Siempre agradecido por su participación. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, y si no conversamos como es probable, felices fiestas patrias, sobre todo allá en Tacna. Gracias, un abrazo.